de uno, queridos patitos. Estamos al día 25 de abril, pero de 1859. Y es que ese día, en Egipto, comenzaba la construcción del canal de Suez. Un canal que tendría su importancia en aquel momento y en el futuro. Lo mismo que otros canales en cualquier otro lugar del mundo, especialmente el canal de Panamá. Creo que en algún vídeo hemos tratado este tema de los canales, pero un día como hoy, pues evidentemente es interesante por aquello de Ferdinand de Lesseps, que tuvo bastante que ver con el ámbito de Francia, el ámbito del canal de Suez, que en primer término estuvo con propiedad del Estado francés, pero luego participaron los británicos, que habían tenido una pequeña participación, pero luego quisieron ampliarla en mayor medida. Y luego, en el siglo XIX-XX, tenemos esa completa vuelta de tuerca respecto a la presencia de los británicos, que comienza el siglo XX, ya es una especie de protectorado. Eso sí, luego tendremos el llamado Sudán anglo-egipcio. Es un poquito de risa, porque evidentemente eso supondría que sería un condominio de países equipotenciales en donde Egipto sería soberano. Y todo el mundo sabe que cuando estaba el ejército británico en 1940-41 en la zona de Egipto, era porque era más o menos propiedad en el salto que daban respecto al Mediterráneo, Gibraltar, Malta, Chipre, respecto a el canal de Suez, y a través de Suez, a través del ámbito del Índico, con la joya de la corona del Imperio Británico, como era la India, el Raj británico. Por tanto, todo era una cadena de puertos para el suministro logístico del Imperio Británico en ida y vuelta. Cosa que evidentemente hacía que Egipto no fuera un país independiente, sino hasta después, con la independencia formal, en los años 50. Pero bueno, eso sería prolijo de detallar. Evidentemente está este asunto que evidentemente tiene varias vertientes. No vamos a detallar el ámbito de la presencia británica, pero sí vamos a reseñar el hecho de que los franceses y los británicos tenían una lucha internacional bastante peliaguda. Y hemos de recordar que en el siglo XVIII, antes de la independencia de los Estados Unidos de América, hubo una guerra llamada la Guerra de los 7 Años, que prácticamente se puede decir que es una guerra mundial en toda su conceptualización. Primero, porque el primer disparo se lo da George Washington, que será importante en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América, y evidentemente eso es Norteamérica. Porque hay presencia en Europa, pero también en Asia, en el ámbito de la India, en la lucha de quién va a tener la hegemonía, porque había habido ciudades neerlandesas y también de otros países, en el ámbito de, incluso creo que Dinamarca, pero también Portugal, además de Francia y del Reino Unido, en esa lucha. La Australia Occidental, hubo un plan francés de invasión de Australia Occidental para el dominio por parte de este país, cosa que no se cristalizó. Lo mismo que en el siglo XVI hubo un plan de Castilla, del reino de Felipe II, de las Españas, de tratar de entrar a través de Cantón en China y tratar de convertir aquello en un protectorado. Lo mismo que también de ese siglo XVI, previamente a toda esta planificación, hubo un líder en la zona de Camboya que reclamó, un poco como habían hecho los tlaxcaltecas en ese siglo XVI respecto al dominio del territorio frente a otro más amenazador. Por tanto, siempre ha habido planes que no fructificaron, más allá de la armada y contraarmada, la felicísima armada, como el ámbito de los británicos, como digo, en la contraarmada, que se estrelló frente a Coruña y otras cosas ligadas a el señor Drake. Y por tanto, toda esta cosa de la marinería tiene bastante que ver con lo que luego acabará siendo Fashoda cerca de Egipto en el año 1898, la Mission Marchand. El canal de Suez también tendrá su importancia porque dilataron los británicos en el ámbito del tránsito de los navíos españoles en la guerra hispano-estadounidense.
teniendo en cuenta que eran fundamentales a la hora de tratar, tal vez haber llevado la batalla en la zona del fondeadero de Manila, que no tiene ese nombre, o creo no recordar que tenga ese nombre, pero bueno, la batalla fue enfrente de Manila, lo mismo que la de Santiago de Cuba. Los franceses y los británicos habían sido duros combatientes desde la Guerra de los 100 años, enfrentados unos a otros, sobre todo en temas familiares y luego también en el tema del idioma. Dicen que el inglés actual deriva bastante más de lo que pueda parecer del francés, hasta el punto de que el propio lema de los británicos es Mon Dieu et mon droit, mi Dios y mi ley, en francés, lo cual resulta curioso porque era la lengua de los más de rancio abolengo, de la superioridad del Imperio Británico en aquellos tiempos. Era la lengua franca, la lengua culta del francés. Tenemos el hecho de Napoleón, tenemos la batalla de las pirámides, tenemos la idea de los franceses de a través de Egipto llegar a la India, ¿no? Lo cual también es curioso, porque evidentemente nos recuerda el paso previo de Alejandro Magno haciéndose más o menos coronar con el ámbito del nudo gordiano para abrir las puertas de Asia y todo aquello de hacerse coronar al faraón para luego abrir la posibilidad de tomar la zona del actual Bagdad, Mesopotamia, Imperio Persa y todo aquello y llegar a la India, que evidentemente fue el inicio de unas derrotas, lo que le dio la excusa para acabar volviendo a morir en la zona de la actual Bagdad prácticamente, por decirlo llanamente, y no con el nombre de aquella Babilonia histórica que uno puede perderse en las arenas y vericuetos del tiempo. Pero ciertamente el ámbito de Egipto unido con el ámbito de la India será importante, porque luego en la declaración de Bandung tenemos ahí al señor Nehru de la India y tenemos a Nasser de Egipto. Sí, también está el Tito de Yugoslavia que decíamos hace unos días acerca de esto. Pero bueno, ahí está la conexión en un pasado remoto en donde ya había un canal. Un canal que iba en el ámbito del Nilo con la zona del Mar Rojo, cosa que los faraones, recordemos que en tiempos de Cleopatra VII Filopator había mayor distancia desde su momento al momento actual. Había más distancia desde las primeras dinastías a ella que esta última referencia. Por tanto, lo mismo que nosotros tenemos pensamiento respecto al Imperio Romano, la arqueología y todo esto, búsqueda de nuestros antepasados, cosa que ya tenían en tiempos de Carlos III, en el ámbito de la zona napolitana, referido a el Vesubio, como es el 73 antes de nuestra era, cuando explotó Herculano y Pompeya. Pues Carlos III, en el siglo XVIII, excavó el tema de Pompeya para las Españas y, por tanto, tenía un interés cultural y arqueológico, cosa que también tuvieron la época del 480, que rescatan ese pasado mítico respecto al ámbito imperial romano, como el pasado que había evolucionado a través de la edad oscura, de la edad de las tinieblas, edad media, es decir, la edad que está en medio entre la clasicidad y nosotros que hemos recuperado el esplendor y todo lo maravilloso, cosa que será un discurso que también tendrá luego en la época de la Ilustración, que todo lo anterior ha sido la oscuridad y todo esto, y por tanto la Ilustración viene a traer luz en el desarrollo de la realidad de nuestro mundo, cosa que evidentemente también tendrá el reflejo en Marx con el ámbito de, bueno, todo lo anterior ha sido medieval, ha sido feudal en la economía, y por tanto aquí requiere del socialismo para la destrucción de esos modelos atávicos. Y habla del modelo asiático, que se refiere única y exclusivamente a las lecciones que tiene respecto a la India y alguna de China. Algo que ha escuchado por ahí, que es el modelo asiático de producción.
lo cual ciertamente también une la clasicidad a través del pensamiento de Edad Media con respecto a lo que es India y China, que tenemos actualmente con India la primera potencia en población y China la segunda actualmente. A quien dice, como mi amigo Alberto Pleguezuelos, que la India y China, sobre todo China, fue la primera potencia hasta 1800. El profesor Carlos Caballero Jurado, con David Nieves en Belumartis, habló acerca de que el 25% del comercio mundial en el 1700 y pico, antes de la entrada del ámbito de los británicos en aquella zona, que estuvieron 190 años, con lo cual eso nos lleva al año 1757 prácticamente, que es un siglo antes de la revuelta de los cipayos en 1857. En primer lugar, con la apuesta de la Compañía de las Indias Orientales, cosa que no era original de los británicos, pero me parece que ha tomado cuerpo en la memoria colectiva con los británicos. Evidentemente, el ámbito del canal de Suez es algo que no es una idea nueva, no es una idea en un lugar, en esa conexión con Oriente y Occidente, el Mediterráneo con el Mar Rojo, porque los romanos ya tenían conexión a través de los partos en toda esta zona, que luego sería conocida como Persia, y todo esto tenía relaciones con el Imperio Chino, la ruta de la seda por el ámbito terrestre ya estaba en aquel momento. Por tanto, estas cosas parecen más longevas y con mayor profundidad de lo que uno pudiera aparentar, pero ciertamente es realista pensar que acompañaba al progreso el ámbito de establecer una entrada del mar Mediterráneo al mar Rojo, y de ahí a través del Golfo de Adén, con el ámbito del Índico, llegar a toda la zona oriental, sobre todo teniendo en cuenta que había sido bastante bueno en el ámbito de la exploración portuguesa y neerlandesa en los siglos XVI, con las Islas de las Especias, y en los portugueses teniendo que dar la vuelta a finales del siglo XV por el Cabo de Buena Esperanza, cosa que comentamos en su momento con David Nievas, un poquito con el ámbito del cruce transatlántico y la perspectiva que tenían los portugueses, cosa que esta parte sí se ha conocido públicamente y se reconoce, en tanto cuanto al haber tenido una inversión fuerte para el ámbito de lo que es África, la circunvalación de África, pues les quitaba incentivos para tratar de hacer el tránsito transatlántico, para tratar de buscar las otras tierras por esa vía, porque pensaban que iban a llegar al mismo tiempo, al mismo espacio, al mismo lugar, espacio-tiempo, en el ámbito de Zipango, de las Islas de las Especias y todo aquello. Evidentemente, todo esto del canal de Suez tiene relación en el siglo XX con algo que comentamos también ayer, sí, ayer, respecto al ámbito de la guerra entre Egipto e Israel, el momento en el que el gobernante de Egipto dijo: vamos a cerrar el canal, hundiendo una serie de barcos, cosa que llevó a que se cerrara el canal durante X años. Y hubo que volver a pasar por el Cabo de Buena Esperanza, lo cual tal vez entró a Sudáfrica en una ruta todavía más importante de lo que habría sido hasta ese momento. Hasta ese momento, porque evidentemente los siglos anteriores tuvo su importancia y la llegada de los africanos en ese ámbito a un territorio aparentemente virgen. Pero tenemos el libro de la tribu blanca que escribió a comienzos de los años 90 el señor Alfonso Rojo. Lo tenemos comentado en el canal. Recomiendo el libro lo recomiendo vivamente. Evidentemente, como digo, todo conecta, porque Ferdinand de Lesseps, que hace el ámbito del canal de Suez, luego, a finales de ese siglo, será llamado para tratar de establecer un canal en Panamá, la zona donde actualmente está, lo cual, ciertamente, como hemos comentado en su momento en otro vídeo, hubo, en tiempos de Carlos I y Carlos V, es decir, el padre de Felipe II, hubo ya canales reales, es decir, caminos reales, que van en paralelo al actual tránsito del canal de Panamá, con la idea del tránsito transoceánico. Y por tanto, había ya esa leyenda establecida respecto a un
paso transoceánico en las Américas, en el punto más estrecho, como es esta zona de Panamá. No fue el único. Luego tenemos el momento de los años 77, 79, donde los acuerdos Torrijos-Carter devolverán al de 20 años la zona del canal, que era propiedad de los Estados Unidos, en tanto en cuanto solamente se pudo hacer el canal de Panamá en el momento en el que los Estados Unidos financiaron después de la independencia de Panamá respecto de Colombia en 1903. Y fue en agosto del año 1914, en paralelo con el inicio de la Primera Guerra Mundial en Europa, cuando se establece el canal de Panamá. Pero luego tenemos el intento en Nicaragua, cosa que los chinos intentarán, pero luego los ámbitos ecológicos, pero también pecuniarios de crisis económicas y todo esto, hicieron que los chinos quitaran la posibilidad. Luego viene, por ejemplo, la posibilidad también con el tren. No solamente puede hacerse un canal propiamente de agua, sino también un tránsito a través de tren, que el tren es el desarrollo del futuro. Y hemos de recordar ciertamente a Porfirio Díaz, lo comentamos con el profesor Eric Cárdenas, en el recorrido de las 4 transformaciones de México. Pues en la tercera tenemos a Porfirio Díaz, que evidentemente tiene la relación con el ámbito del ferrocarril, pero luego tiene los oscuros que comentamos en aquel momento. Y en la zona más baja, cercano a Yucatán, tenemos la posibilidad que ha recuperado en teoría el señor Andrés Manuel López Obrador de un canal interoceánico, pero en el ámbito de coger unas mercancías, montarlas en un tren y llevarlas a través de esa zona estrecha de México recto a el otro lado, al otro océano, desembarcarlas del tren, montarlas en otro barco, cosa que, recordemos, es lo que hacía el galeón de Manila. Es decir, las Españas hacían esto. La idea del canal, ya sea de Panamá o de Suez, es que el propio barco, desde el momento en el que sale, pueda incorporarse a través de ese canal, hacer el tránsito sin el desembarco y reembarco en otro medio de transporte y luego utilización de otro barco, es decir, para abaratar los costes de los fletes, aparentemente, cosa que no sabemos porque hemos comentado en otro momento el ámbito del agua dulce del lago respecto al suministro de agua al canal de Panamá. En el ámbito del canal de Suez esto no es así, pero las esclusas pueden ser mínimas en la entrada y en la salida en un ámbito bastante geopolíticamente complicado, como es el ámbito de Oriente Medio y el Ever Given, que fue un barco que se quedó varado, no mucho, pero la posibilidad de que, evidentemente, con ese calado y con estas circunstancias, el tránsito y el ámbito del trasiego signifique que haya dificultades a la hora de el orden, el turno y el ir pasando. Por lo tanto, quizá lo mismo que en teoría se hizo una ampliación de las esclusas en Panamá para el centenario de la inauguración para 2014, cosa que luego no fue ajustado exactamente en esta zona. Por tanto, en Suez estamos hablando de más de 150 años. Ya han pasado más de 150 años desde la construcción, con aquella área de Verdi y todo aquello, con los británicos y los franceses estando allí en la inauguración y todo, pompa y circunstancias y todo aquello, donde ciertamente es necesario una inversión, pero Egipto es un país que está destruido económicamente, políticamente, está más o menos estable debido a la situación del golpe después de la primavera árabe, Mubarak y esto de Al-Sisi, quitando a los hermanos musulmanes y quitando a Mursi, el presidente difunto, presidente de Egipto. Hacen la nueva capital, el nuevo El Cairo, pero no tienen dinero. Están tratando de hacer otros proyectos referidos al ámbito agrícola, como recuperar algún ámbito como se hizo ya en el pasado, referido a canalizaciones, o incluso cosas que vienen ligados también al proyecto Atlantropa, en sus derivadas más menores, como tratar de desviar cierto agua en la zona del delta para tratar de sacar unas zonas verdes regables
y que pudieran establecer un marco de nueva zona cultivable. Hemos de recordar la presa del Renacimiento, Etiopía, el Nilo, la influencia respecto a también el ámbito de Sudán, que está en guerra civil, el Sudán del Sur, que parece que no cuenta para nadie. Por tanto, la geopolítica de la zona está bastante complicada. El ámbito de Sudán tiene ese puerto en donde se metieron los turcos, y luego están los hutíes, que han venido últimamente a montar el pollo, porque eso significa que cortando el Golfo de Adén significa que el canal de Suez tiene menos prestancia, y eso es vital. Vital, tanto es así que forzaron la nacionalización para tratar de sacar recursos en 1956, y llevó a la intervención de los británicos y los franceses, que eran los propietarios del canal. Porque necesitaban dinero, necesitaban recursos. Y ese esquema que opera en 1956 sigue estando vigente actualmente. Con un país que solamente está poblado, en la zona cercana, aledaña al Nilo, y está superpoblado. Y esto requiere mucha inversión, muchos recursos, mucho insumo en el día a día. Y Egipto es un país pobre, realmente. Tiene militares, tiene un ejército. Puede equilibrar el asunto con los turcos en Libia, lo comentamos en un momento en el canal. Y esto, sobre todo, el equilibrio, lo tiene Yago Rodríguez muy ampliamente comentado en cosas militares. Por tanto, ese es el marco de referencia. Pero más allá de los militares, un país debe desarrollar su infraestructura civil y su capacidad de dar alimento, vestir a su población. Hasta el punto de que Egipto ha cedido unas islas en la zona de los estrechos de Tirán a Arabia Saudí. Que Arabia Saudí va a abrir un museo egipcio, y a cambio de dinero van a ceder algunas de sus piezas para la nutrición de este museo. Y por tanto, hay estas vías en donde Egipto, que es el poseedor del canal de Suez tan importante en el mundo, pues se ve amenazado por unos hutíes, por economía y por muchas otras cosas, a pesar de todo este tiempo que ha pasado desde este año 1959, en donde se comenzó esa construcción del canal de Suez. Eso sí, hay que recordar ciertamente que fue largo y prolijo la obra faraónica, podemos decir, a la hora de construir, y se costó bastante a la hora de la inauguración, que fue bastante después, con el tema de la Aria Verdi y todo aquello, y los barcos que transigieron, la lucha que tuvieron también, quién pasaba primero, si los británicos o los franceses. Ninguno pensó, bueno, que pasen los egipcios. Tú estás loco, te ha dado una embolia. Si hasta 1904 no estuvieron luego en la entente cordial los franceses y los británicos. Por tanto, hasta ese año 1904 eran rivales. A veces rivales cordiales, pero las más de las veces rivales de repartir cera. Pero bueno, ciertamente, lo dejamos aquí. Sin más, que los patitos, es que ricasco, agur berbat, Betty Gilpian.